Lo dijo él. A primera hora. 7:45, ya está conectado con nosotros el asambleísta Alfredo Serrano Valladares, quien además es el presidente nacional del Partido Social Cristiano. Legislador, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto saludarlo. Un saludo cordial para toda la radioaudiencia y ahora los internautas que lo siguen permanentemente. Gracias a usted por la gentileza de conectarse y de aceptar esta entrevista. A ver, ustedes han planteado el día de ayer una contrapropuesta al Ejecutivo con 3 preguntas que deberían ser consideradas para su intención de ir a una consulta popular. ¿Estas 3 serían adicionales a las 7 que envió anteayer el presidente a la Corte? ¿O cuál sería un poquito la idea para el tratamiento de estas 3 interrogantes que ustedes han sugerido? Vea, Fabricio, una consulta popular debe servir como un mecanismo para preguntarle al pueblo sobre los verdaderos problemas por los cuales este atraviesa. Una consulta popular no debe servir para ajustar cuentas con una institución o para ajustar cuentas con un adversario político. La consulta popular, si usted se va a gastar 80 millones de dólares, que es harta plata, dado el momento grave que vive este país en su caja fiscal, debe servir para resolver los problemas de la gente. Y nosotros vemos que las preguntas que está planteando el presidente de la República, tanto las anteriores como las de ahora, en ningún momento se acercan a tratar de resolver los problemas del país. Por eso le hemos planteado que al presidente de la República que ponga 3 preguntas, que nosotros sí nos parece que mayoritariamente el pueblo se identifica con esas preguntas. La primera, que el gobierno nacional priorice el gasto, que primero pague a salud, que primero pague los gastos de la gente y luego lo que sobra pague a los tenedores de deuda externa ecuatoriana, dada la situación crítica que vive este momento la caja fiscal. Lo segundo, que se atienda a tiempo a los gobiernos seccionales para que esta crisis que lamentablemente ya está contagiando a las juntas parroquiales, a las parroquias, a las ciudades y a las provincias, deje de trasladarse allá, porque lamentablemente la escasez o la falta de transferencia del gobierno de los recursos a tiempo a las ciudades complica a esas ciudades y a esas provincias y a esas juntas parroquiales. Y la tercera pregunta, obviamente, es un tema que lo venimos proponiendo hace mucho tiempo atrás, que ya los gobiernos de turno dejen de meterle la mano a los recursos de los afiliados y jubilados y que por lo tanto el 10 deje de ser la caja chica del gobierno de turno. Todos los gobiernos lo han hecho, en eso no cabe duda. Pero ya es tiempo de parar este desangre que ocurre permanentemente con los recursos de los afiliados, que los lleva ahora a la desesperación de plantear un proyecto de ley donde en definitiva le están diciendo a un banco que le ingresan que maneja 7.200 millones de dólares por año de los afiliados, les está diciendo, ¿sabe qué? Endeúdese, busquen créditos internacionales para que me sigan prestando a mí como Estado ecuatoriano, como gobierno nacional para financiar el presupuesto general del Estado. De manera que estas preguntas sí van en la línea de resolver los problemas de la gente y no necesariamente como las que plantea el presidente de la República y en la cual vamos a invertir 80 millones de dólares. Pero esas 3 preguntas que usted ha planteado, recapitulo, la una tiene que ver con la priorización del pago al sistema de salud pública para medicamentos, insumos, proveedores de alimentación, seguridad y limpieza, antes que pagar a los tenedores de la deuda. La segunda que tiene que ver con la transferencia de las rentas a los gobiernos locales. Y la tercera que tiene que ver con que no se utilicen los recursos del IES. No suponen reformas constitucionales, no sería entonces parte de un referéndum, sino parte de consulta popular. Pero más allá del pronunciamiento del pueblo, lo que ustedes plantean no es lo lógico, lo que deberían hacer los gobiernos de turno, Alfredo. Exactamente, usted tiene toda la razón, pero lamentablemente no lo hace. Y es por eso hemos llegado a este momento, Fabricio, donde la gente se nos muere en los hospitales por falta de equipamiento, por falta de medicinas, donde los proveedores de salud no pueden seguir prestando servicios y por eso el año pasado se reportaron 1.000 muertos, 1.000 muertos porque no recibieron las diálisis a tiempo. Y se sigue muriendo la gente en las clínicas dializadoras del país. Solca nos ha hecho llegar su preocupación de que nuevamente el gobierno no cumple con Solca. Usted sabe que no pagarle a Solca significa muerte porque son personas con cáncer que necesitan atención. Y Solca está haciendo ahora ingentes esfuerzos para tratar de seguir dando este servicio porque el gobierno no les paga. De manera que esto que es lógico, que no debiera ser motivo de una consulta popular, no lo es, y por eso es que
recurrimos que necesariamente ojalá el pueblo escuche, ya que no quiere escuchar los reportes periodísticos, ya que no quiere escuchar a la ciudadanía que se pronuncia en las redes sociales, no quieren escuchar a los políticos, ellos hasta ahora no aceptan que hay una crisis en materia de salud, por ejemplo, por lo menos que la consulta escuche al pueblo ecuatoriano. Eso querría decir que las 7 preguntas que planteó el presidente esta semana a la Corte para que la Corte califique la vía, 4 de referéndum constitucional y 3 de consulta popular, a su juicio son insuficientes, son innecesarias, o usted cree que algunas de esas sí vale tomar nota para esta intención de ir a las urnas probablemente el 30 de noviembre, Alfredo? Sin duda alguna la del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué están de acuerdo ustedes? Que se le quite la atribución nominadora. Así es, obviamente porque eliminar al Consejo necesita una reforma parcial, que sería lo lógico, ir a la eliminación del Consejo y por tanto se le quita las atribuciones. Pero como están apurados, que ya quieren en noviembre la consulta popular, no quieren ir a la Asamblea y por tanto pues se apuro en que no sigan, para que no sigan bajando las cifras de aceptación, le plantean a la Corte preguntas que van a ser negadas, Fabricio. Es que esto es lo más grave. Nuevamente se quiere poner en entredicho a la Corte cuando le plantean preguntas para que se las niegue y de esa forma seguir en esta confrontación con la Corte Constitucional. Y ya a este momento, usted sabe, un gran sector de la población significativo cree que la Corte Constitucional es una corte politizada, equivocadamente, por cierto, que es una corte que no ayuda al gobierno, que obstaculiza el gobierno. La narrativa oficial fue correctamente vendida, utilizando todo el aparataje estatal, utilizando los recursos estatales para decirle al país la responsabilidad mía de que en vez de parar la delincuencia se haya incrementado y seamos el segundo país más violento del Ecuador y que sin duda alguna hasta diciembre, al paso que vamos, seremos el país más violento de la región. Es culpa de la Corte. Esto es todo. Es decir, no entienden en el gobierno que el problema es muy, pero muy serio, como andan con 200 guardaespaldas todo el mundo en el gobierno, se sienten protegidos, pero no entienden que la población no aguanta más y que no es momento para ajustar cuentas con la Corte, no es momento para ajustar cuentas con un adversario político, es momento de resolver los problemas del país. Y los problemas del país no se resuelven con esas preguntas. Decirle al pueblo, permítame presentar un proyecto de garantías constitucionales, de ley de garantías constitucionales, cuando sabemos que el presidente tiene esa facultad como colegislador o su bancada parlamentaria la puede presentar o el proyecto que esté en trámite le pueden hacer los ajustes, tienen la mayoría para lograrlo y por tanto no le debe preguntar sobre si se necesita hacer una nueva ley, pedirle hacer una enmienda para que los proyectos míos, míos, ¿sí?, que yo los publico violentando la Constitución o la ley, se necesita una mayoría calificada, como que el resto de proyectos que se aprueban en la Asamblea, que incluso son iniciativas ciudadanas, o cualquier ciudadano no pueda presentar una demanda, sino que necesita ahí sí otro tipo de calificación. Eso de crear desequilibra el poder y por tanto, por ejemplo, esas preguntas sin duda alguna van a ser negadas o les van a mandar a una reforma. O sea, usted le ve que tal vez la única pregunta que sí o sí la Corte va a calificar es la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, porque sobre esa ya hay un dictamen previo. De hecho, en 2023 una pregunta similar hizo el presidente Guillermo Lasso en la consulta de febrero de ese año, aunque perdió. Creo que ahí no tengo dudas que la Corte va a ratificar esa vía, la vía de la enmienda, porque no supone la supresión de la institución, sino el traslado de sus funciones a la Asamblea Nacional. ¿Pero usted cree que el resto sí tengan esta discusión, incluso la de los casinos, que ya no tiene 3 materias distintas sino una sola materia? ¿Usted no cree que la de los casinos pase? Creo que la de los casinos también pase. Ya hicieron la tarea bien, porque la Corte... Correcto, sí, una sola materia. Entonces ahí tiene 2. ¿Y las otras 5 usted le ve complicado? Yo le veo el tema complicado, sin duda alguna. Esa pregunta de querer quitarle el derecho de expresión a una persona sentenciada, definitivamente amerita una reforma, al menos una reforma, es eminentemente inconstitucional. Pero ¿sabe qué me explicaban? Me explicaban ayer, yo no he podido revisar el Código de la Democracia, pero a mí me explicaban ayer, y si alguna de las personas que también siguen esa entrevista me puede aportar aquello, ya en el Código de la Democracia se establece esta salvedad, o sea, lo que aparentemente se pretende es que, y yo comenté esto en el espacio de opinión de este noticiero el día de ayer, esto va directamente
o busca directamente afectar a un actor político, que es al expresidente Correa, para que ni siquiera intervenga o haga campaña a nivel digital. O sea, a nivel de la campaña propiamente dicha, que está regulada por el CNE. Su imagen. No se puede, me dicen actualmente. En afiches, por ejemplo, ya no hay cómo. Ya no se puede. Pero, por ejemplo, a nivel digital no hay esa prohibición. No, Mire usted. No se puede utilizar en el pautaje del CNE. Claro, no hay cómo. A nivel de las vallas del CNE no hay cómo. Usted sí puede utilizar en su publicidad, en su camiseta. Exacto. O en las redes, por ejemplo. En la camiseta. En se puede. En la propaganda pagada por el Estado no se puede hace mucho tiempo, pero insisto, o sea, la forma de eliminar a un adversario político no es a través de una consulta popular. La forma de eliminar a un adversario político no son, ya hemos demostrado que ni siquiera son las elecciones, sino haciendo las cosas bien, porque este actor político sobrevive gracias a todos estos errores que comete permanentemente los gobiernos de turno, los últimos gobiernos, y es por eso que sobrevive el actor, más aún con este protagonismo que le están dando ahora, que incluso llevar a una consulta popular. Yo creo que los problemas del país, realmente esto es ver con desprecio los verdaderos problemas del país para que vayan a atacar presenten una pregunta de esa naturaleza a sabiendas que la Corte les va a negar. Yo realmente no entiendo cómo un asesor jurídico en la presidencia o un director jurídico en la presidencia puede firmar estas cosas o avalar estos temas. Debe tener indicios de conocimiento de derecho, sin duda alguna, pero al parecer no los tiene. Bueno, ya lo demostró en la Corte que no los tiene. Sin embargo, presentar esto obviamente no es más que mantener la confrontación con la Corte. Y la Corte, obviamente, como no entra a polemizar y hace lo correcto con no polemizar, sin duda alguna esta pelea la va a seguir ganando el gobierno. Hasta ahora la va ganando. El día de hoy vemos que hay otra marcha en Guayaquil reclamando seguridad. Imagínense, yo me decía ayer una señora, me dice, pero si el gobierno hace marcha para reclamar seguridad, nosotros los ciudadanos, ¿a quién reclamamos? Si el gobierno es el que tiene que darnos y más bien no nos da. Y más bien hace una marcha para reclamar seguridad y paz. ¿Y los ecuatorianos qué hacemos? ¿Ante quién reclamamos? Sí, estas son las cosas que lamentablemente no se miden en este tema de la confrontación y de la simplemente tratar de bajar esa pendiente en la popularidad que ya está por el 35% y claro, momentáneamente nos quieren trasladar la atención a estos temas y no a los verdaderos problemas del país. Ya poco hablamos de salud últimamente porque el tema está centrado en lo que el gobierno impone en su agenda. Nosotros no vamos a declinar en nuestra lucha, creemos que necesariamente el gobierno tiene que atender a salud. El momento que atengamos a salud van a amilanar los problemas. Le hemos demostrado en la aprobación del presupuesto general del Estado que hay un serio problema en la ejecución presupuestaria, que es un presupuesto inflado, que es un presupuesto que cumple con esa regla que decíamos, el papel aguanta todo, le ponen cualquier tipo de ingreso, cualquier tipo de egreso, cuadran las cuentas y punto, cuando no se puede, es inejecutable lo que están proponiendo. O sea, ¿cómo usted se va a gastar de aquí hasta diciembre 24.000 millones de dólares? ¿De dónde? En primer lugar, ¿de dónde? Entonces, todas estas cosas se pusieron en el presupuesto general de Estado y pudimos demostrar con cifras oficiales que, por ejemplo, el presupuesto de ejecución del año 2024 fue apenas el 66% en salud y ahora en lo que va hasta la fecha actual llevaban el 50%. Pero en ejecución, ¿por qué no se da? Eso nos va a decir la Contraloría en un examen que le pedimos que lo haga de forma especial. ¿Por qué? Porque no quieren comparecer a la Asamblea. La mayoría de gobierno no permiten que comparezcan a la Asamblea. Lo lógico sería que el ministro nos diga en la Asamblea ¿por qué no están ejecutando el presupuesto? Sabemos que es porque no tienen plata y ahí es donde entra Finanzas, que Finanzas le dice la culpa son de los directores de los hospitales, porque eso dijo la ministra de Finanzas y resulta ser que quien nombra a los directores de los hospitales son los ministros. Entonces no me vengan a decir que la culpa son de otros y no de ellos que ya llevan 2 años gobernando, en noviembre cumplen 2 años gobernando y la problemática existe. Entonces, al menos nosotros vamos a seguir con nuestra voz, con los espacios que logramos gracias a ustedes que nos permiten dar nuestro punto de vista, porque en la Asamblea recién se está queriendo abrir el debate, al menos el derecho a hablar, porque en los primeros 3 meses estuvimos prácticamente prohibidos de hablar. Aprovechar esos espacios para decirle al país lo que nosotros creemos y que lo que nosotros proponemos. Usted hoy es el asambleísta más experimentado del Parlamento, tomando en cuenta su pasado como diputado de la República. ¿Cuántas veces ha intervenido desde el 14 de mayo? 7 veces, pero he pedido la palabra 25. O sea, de 25 le han dado paso 7.
Ya, pero tampoco es que no ha intervenido, pues sí le han dado la palabra. Sí, pero teniendo que hacer malabares. Ahora resulta ser que en un parlamento, para mí entenderá, esto es impactante, en un parlamento que ahora sea un mérito conseguir la palabra me parece absurdo. Cuando más antes... Y usted no lee, ¿no? Usted no lee. Yo no leo. Entonces más antes era lo lógico hablar, pues, lo lógico era parlamentar. No, claro, antes era el debate, pues o sea, ahora leen. Se debatía, si alguien decía A, uno tenía que decir B y con razones. Y para eso no había que insultarse, para eso no había que agredirse. Pero eso lamentablemente ahora no se ve y claro, ahora resulta ser que cada que me dan la palabra, que son pocas veces, yo me siento realmente como niño con juguete nuevo, porque algo que debería ser normal no lo es. Debo reconocer que en las últimas leyes, el presidente en las dos últimas leyes, que son la ley del transporte público para cambiar las penas, se abrió un gran debate y lo mismo en el presupuesto abrió un gran debate. Si eso hubieran hecho en las leyes económicas urgentes, Fabricio, y nos hubieran escuchado, créame que no estuvieran con estas leyes demandadas en la función, en la Corte Constitucional. Lo que pasa es que no nos dejaron hablar y a los pocos que dejaron hablar no escucharon los planteamientos que se hicieron. Oiga, y solamente para cerrar, usted dijo en la intervención anterior y cuestionaba la tal vez capacidad o calidad jurídica del equipo del entorno del presidente con estos hierros de enviar en este formato las preguntas a la Corte Constitucional, que lo más probable es que varias de ellas sean negadas en cuanto a la vía de la enmienda. Pero digo, y me voy al otro lado, ¿no será que lo hacen a propósito? Uno, porque quieren deslegitimar a la Corte y dos, porque en realidad lo que se busca es agotar todas estas posibilidades y eventualmente considerar ir a una constituyente, Alfredo. A ver, yo sí creo que lo hacen a propósito para deslegitimar a la Corte, pero pensar en una constituyente a estas alturas del partido, luego de todo lo que ha sucedido, Fabricio, en política los tiempos son exactos. En política los tiempos usted tiene que utilizarlo cuando tiene la oportunidad, cuando tiene una popularidad que sobrepasa el 50%. Caso contrario, los resultados vienen como los de Guillermo Lasso. De manera que ahora que estás con alrededor del 35%, es imposible ya pensar en una constituyente a estas alturas. Nosotros no compartimos una constituyente, desde siempre lo hemos dicho. Nosotros creemos que necesitamos reformas, pero reformas que realmente resuelvan los problemas de la gente. Reformas que realmente vayan a resolver el problema del empleo, vayan a resolver el problema de la inversión. Entonces, y eso lamentablemente en el gobierno se está planteando preguntas, ¿cómo engancho preguntas para lograr que la gente vote a favor? Y en el gobierno se está pensando cómo mantengo, cómo recupero mi popularidad, cómo me mido yo ante el país en una consulta popular. No importa lo que le pregunte, lo importante es ganar. Ese discurso, ese cassette debemos sacarnos y debemos ponernos el cassette de decir, a ver, ¿qué le pregunto al pueblo para sacar adelante el país? Aunque esa pregunta de pronto la pueda perder, aunque esa pregunta de pronto no me dé votos, pero que es necesario para el país. Lamentablemente la campaña política nunca acabó y es por eso que vemos esa confrontación tan lesiva y dañina en la Asamblea, porque se trasladó a la Asamblea entre las dos fuerzas políticas y en la mitad estamos los que queremos realmente contribuir con los temas positivos, no lo podemos hacer porque sigue todavía la confrontación. De manera que no dudo que muchas de las preguntas planteadas ahora, el día lunes o martes creo que fue, sin duda alguna buscan que se las nieguen para nuevamente seguir con el discurso de que la Corte no les permite trabajar. Alfredo Serrano, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias a usted, Fabricio, que tenga un bendecido día. Gracias, lo propio para usted, Alfredo Serrano Valladares, presidente del Partido Social Cristiano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.